¿Ya han mandado el TP4? ¿Lo están haciendo? ¿Cómo anda eso? Cuéntenme un poco, a ver. Sí, sí, a ver. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me están escuchando? Sí, profe, perfecto. Ah, bien, ahí se escucha perfecto. Bueno, cuéntenme. Bueno, ahí la veo a Maribel, la saludo. Hola, Chicos, profe. cuéntenme. ¿Ya mandaron el TP4 o lo están haciendo? ¿Cómo anda eso? En mi caso ya lo hice y entro para despejar algunas dudas. Bueno, bueno, de último Por favor, podemos atiéndeme empezar ahí. con despejar dudas. ¿Qué les parece? Eh, Primero les hago un comentario yo cortito y después ustedes me hacen las consultas que quieran. Ustedes tienen dos partes en ese TP4, que por cierto es integrador, es decir, hay elementos nuevos, pero no tantos. En la mayoría de los casos, a ver, Jime me dice que no escucha. Bueno, pero usted, Maribel, vos me estás escuchando, ¿no? Sí. Bueno, Jime debe ser quizás un tema tuyo. Les decía recién, estaba leyendo el TP4, es integrador, es decir, tiene algún elemento nuevo, podemos decir, pero en la mayoría de los casos es repetir y volver a repetir conocimientos que ustedes ya han adquirido, ya los han puesto por escrito en el TP1, 2 y 3. Incluso si por ahí se equivocaron, tienen las correcciones que yo les he mandado del TP1, 2 y 3. Ahí la veo a Gabriela, que la saludo también. Así que estaba viendo, parece que fuera difícil, largo, pero no lo es en realidad. Eh, a ver, Sabrina me dice que no se escucha. Che, pero qué complicado esto. Ya tengo dos que no escuchan. Bueno, a ver, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Bueno, mientras Gabriela y Maribel me digan que sí, seguimos entonces. De última, después, saben que los que tengan algún problema con el internet, que después les mando la grabación, y la grabación siempre se escucha. Oh, a vos, Fabi, te pasó lo mismo en otras clases. Bueno, también hay que ver si el problema de internet es mío o es de ustedes. Vaya a saber, che, cómo son estas historias. Ahí la veo a Mirta, que la saludo también, que va piloteando un auto ahí, Mirta. Bueno, atenta al Estoy camino, volviendo de Mirta, por Chile, Dios. profe. No me quería perder la ¡Eh! clase. Pero qué locura, Mirta. Ponete a mirar el paisaje, después mirás la grabación de esta clase, por Dios. Mirá si te vas a distraer con esto. Mm. Chicos, para ir al grano, estaba pensando en un viaje a Chile que yo hice en el 2007, pero no puedo hacer digresiones. Vamos al tema nuestro. En primer lugar, les quiero transmitir tranquilidad. Tranquilidad, serenidad. Tengo algunos, pocos de ustedes, que han sacado 100, 100, 100. Todo 100 en los 3 TPE. Les digo, no van a tener sorpresas con la forma de corregir del profe. O sea que tengan tranquilidad, háganlo con tranquilidad, sin algo, bueno, salvo que alguno me mande, como me pasó por ahí, que me mandan un TP de penal 1. Bueno, che, se mandan un TP de penal 1, no me queda otra que poner un 1, un 10. Pero en general, si están bien orientados con los contenidos, ustedes vieron que conmigo no tienen problemas con ser quisquilloso o excesivamente riguroso con las correcciones, porque se supone que ustedes no son abogados especialistas en civil, sino que son estudiantes, estudiantes de primer año de derecho, y lo importante es que el contenido que ustedes me manden en el TP4, ¿qué cosa? Refleje lo que han ido leyendo. Si leyeron a Julio Rivera, mejor. Si leyeron el Sam Canvas, bueno. Si leyeron un poco del Sam Canvas y un poco vieron las clases del profe,
bueno, qué sé yo, más o menos, pero mientras quede reflejado el conocimiento jurídico aproximado, que están bien orientados, en el TP4 están aprobados. Así que, y les digo, estoy muy contento con este grupo porque hemos tenido excelentes TP1, 2 y 3. Así que venimos bien. Primer punto, tranquilidad, serenidad. Así que estamos en la recta final de nuestro cursado. Yo los voy a seguir acompañando este poquito tramo que todavía falta, pero tranquilidad. Acuérdense que el jueves que viene no tenemos nuestro encuentro porque voy a estar corrigiendo los TP de ustedes, ¿no? Ustedes tienen dos partes en el TP4. Les piden que analicen, en definitiva, son varias preguntas, pero no se mareen. Les piden que analicen el caso de María en un escrito dirigido a sus socios. Imaginen que están en un estudio jurídico, que son 5 o 6 socios o 10 socios, y les han encargado a ustedes el análisis de este asunto y en una reunión después de todos los abogados, ustedes van a exponer o les van a explicar cómo lo ven a este caso, ¿no? División de tareas típica de un estudio jurídico. Entonces, primera parte, un escrito, 2 carillas. Si lo hacen de 3 carillas, bueno, puede ser, pero no mucho más, porque no se trata de hacer el detalle y escribir un tratado sobre el asunto, es explicar el caso de María orientándose con las preguntas que son varias, que les va diciendo, ¿no? Pero no es difícil. Yo diría que en general tiene relación con lo que ya han visto en el TP1, TP2 y TP3. En todo caso, bueno, ahora voy a en todo caso. Segundo escrito, ahí sí es un escrito de una demanda dirigida al juez para que haga justicia, ¿no es cierto? Ustedes no han tenido materias procesales, pero sí tienen modelos, porque todos los abogados o los estudiantes de derecho sabemos encontrar modelos y la idea que la siglo les propone es una cosa medio inmersiva, digamos, que aunque no han visto procesal, sepan cómo empezamos explicando los hechos, viene el petitum o el pedido al juez, cómo cierra, será justicia, por supuesto, como cerramos siempre los abogados. Pero si se equivocan en algo formal, no hay mayor problema, porque no estamos evaluando a ustedes como procesalistas. Lo importante es que más o menos sepan que hay una diferencia, che, de estilo. En el escrito 2, que está dirigido al juez, y en el escrito 1, que está dirigido a los colegas. Los dos tienen vocabulario técnico, evidentemente, pero tienen pasos y formalismos diferentes. Incluso en el escrito dirigido a los colegas, ustedes mismos, si quieren, pueden decir hipótesis 1, hipótesis 2, es decir, podríamos encarar esta demanda a favor de María alegando tal situación, o mejor alegando tal otra, o las dos al mismo tiempo. Lo manejan ustedes. Si el contenido está bien, creo que hay varias respuestas posibles en estos casos, así que de nuevo, tranquilidad. En el escrito al juez y en bueno, y en el texto dirigido tipo dictamen a sus colegas, tengan en cuenta que hay un elemento nuevo en el módulo 4. En el módulo 4 ustedes que lo vimos en la clase pasada juntos, partiendo de que hay un acto voluntario, que a esta altura de memoria, ustedes saben que acto voluntario es discernimiento, intención y libertad. Habiendo eso, ustedes han visto 3 posibles problemas estructurales que tiene el acto. Uno era la simulación, el otro era el fraude a los acreedores o fraude pauliano, y el otro era la lesión subjetiva. A ver, díganme ustedes, ¿cuál de los 3 piensan que por ahí
podríamos meterlo en el escrito al juez o cabe con el caso de María. ¿Qué les parece? Cuéntenme. Yo identifiqué el fraude. ¿Me escucha, profe? Te escucho, Maribel. Bien. Y la lesión. A ver, empecemos por el fraude. Contame, ¿en qué identificas que pueda existir fraude? Acordate fraude como definido como fraude a los acreedores, ¿no? En un contexto de quiebra. ¿En qué sentido? A ver, decime, Maribel. En el sentido en que, yo lo interpreté así, ¿no? Que Mm, la empresa utiliza, digamos, esta situación de María para venderle un servicio, ¿sí? El del tratamiento para ejercer este tratamiento experimental, pero a la vez esta empresa está como utilizando esta situación y tienen otros fines económicos detrás, bueno, que era perfecto. esto de que comercializaban medicamentos para otras empresas. Claro, hay como una agenda escondida ahí, ¿no? Sobre todo desordenadamente dineraria, podemos decirlo así, porque no está mal querer ganar dinero, pero parecería en este caso medio como desordenadamente. Pero te hago una Más viendo acotación. que, digamos, era una supuesta fundación sin fines de lucro. Bueno, ¿y la lesión en qué lo ves, Maribel? Contame. Espérate que no te escucho, Maribel. Que ahí le digo, lo repaso, le digo, porque hoy estuve todo el día con penal, entonces se me confunde. Ah, bien. Bueno, a ver, o Gabriela o el que quiera hacerme un comentario. ¿En qué podemos Profe, decir que hay lesión? A ver, hago un pequeño comentario, Matías habla. Em, yo, bueno, no, a diferencia de Mari, no encontré lo del fraude, más allá de que el, el ejemplo del caso habla de un hecho de posible fraude, lo cual me confunde un poco porque es una investigación que sale del relato de la situación problemática. Pero en lo que tiene que ver con la lesión subjetiva, me parece que se cumpliría la desproporcionalidad económica y el aprovechamiento de la situación de necesidad, no sé si de inexperiencia, pero sí de la necesidad de María. Entonces, cumpliéndose esos dos presupuestos, detecto ahí la lesión subjetiva. muy buen comentario, Matías. Yo lo comparto a lo que dice Matías en las dos cuestiones. Fíjense que agregaría, Matías, en una piba de 17 años, yo creo que podemos hablar de inexperiencia, ¿no? Pero sobre todo, lo que aparece más visible, más manifiesto, es la necesidad, o la necesidad en este caso traducida como desesperación, ¿no? Y hay un aprovechamiento, me da toda la sensación. Así que, bueno, yo no les tengo que dar las respuestas, pero yo les sugiero que hagan hincapié en la lesión subjetiva. ¿Mm? Sí les quiero hacer un comentario sobre lo que dijo Maribel del fraude, que Matías dice, yo no lo veo. Yo creo que en un sentido amplio, y esto va para Maribel o para todos, en un sentido amplio hablamos de fraude como defraudación, engaño, eh, tramar un plan para engañar a una persona, en un sentido amplio. Pero en un sentido técnico, específico, jurídico, hemos definido fraude en estos tres elementos, simulación, lesión y fraude, como el fraude dirigido a lastimar el derecho de los acreedores cuando el deudor sabe que le van a quitar todo. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada de un ejemplo? En ese sentido, aquí no hay
fraude. Fraude en el sentido técnico a los acreedores. Lo que pasa es que los abogados usamos esta palabra fraude de un modo polisémico, es decir, lo usamos para distintos escenarios. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que una fundación o una persona jurídica en general, puede ser una SA, una SRL, una fundación, que ha sido autorizada por la ley para ciertos fines, bueno, si en realidad están usando ese ropaje que es una persona jurídica, ¿no? Detrás de la cual están las personas físicas, ese ropaje para delinquir o engañar o estafar o defraudar, bueno, eventualmente podemos decir que hay un abuso de, de una figura jurídica que está dirigida para otra cosa y estamos abusando fraudulentamente de esa figura. Así que en ese sentido, Maribel, podemos decir la palabra fraude en ese sentido, ¿no? Como, pero prefiero que digan mejor abuso, abuso de la figura técnica, legal, ¿no es cierto?, que ha sido autorizada por el Estado. Bueno, les ha dado el permiso para tener un SA, un SRL, una fundación, y están abusando de esa autorización, abusando. Nosotros cuando hablábamos de engaño, cuando vimos acto voluntario y dijimos discernimiento, intención y libertad, sobre la intención hacíamos referencia al error inducido por la otra parte, a través de una puesta en escena engañosa, ¿no? También en un sentido amplio podemos decir engañoso, fraudulento, pero en un sentido amplio. En un sentido técnico, preciso, hablamos de dolo de la contraparte. Dolo de la contraparte, ¿no? Que está como engañando. Por eso, Maribel, prefiero que utilicen esta otra terminología. Si bien sí, evidentemente, que en un sentido amplio, bueno, a ver, hay un fraude. Pero fíjense que nosotros cada vez más, ustedes están empezando recién, pero cada vez más vamos a ir alejándonos del lenguaje sencillo, vulgar, del español que hablamos hablan los no letrados, para meternos en un lenguaje cada vez más preciso, técnicamente preciso, ¿no? Que es por eso yo a veces medio en broma les decía que el abogado es como un traductor, un translate, así como el que tiene Google, donde viene nuestro cliente a nuestro estudio y nos cuenta el caso con sus palabras. Y nosotros tenemos que traducirlo a un lenguaje técnico que es el que va a escuchar ¿quién? El juez. Y más aún, cuando viene la sentencia del juez en un lenguaje técnico y viene nuestro cliente a nuestro estudio y nos dice, bueno, doc, ¿cómo nos fue? ¿Ganamos o perdimos? Y no le vamos a leer la sentencia a nuestro cliente. De nuevo funciona el traductorado. Le vamos a traducir lo que la sentencia dijo al lenguaje común, digamos, ¿no? Por eso, esa es mi sugerencia, Maribel. Yo sacaría la palabra fraude porque en este caso no se observa que haya acreedores, un deudor que está prácticamente contra las cuerdas de la insolvencia, para que podamos decir que estamos en el instituto que han visto en el módulo 4, lectura 3, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué más me pueden decir? A ver, ¿qué me has escrito acá, Gabriela? A ver, prende el micrófono y contame. Dame un segundito, voy a buscar mi cafetera y me voy a servir un café, che. Esta cafetera es una maravilla, me mantiene despierto. Bueno, hay días que se hacen un poco más largos, che. Vamos, Gaby, ¿qué me ibas a preguntar? Sí, le mencionaba en realidad que en cuanto a lo que usted hablaba de lenguaje y todo eso, lo que se tiende a hacer sería una transposición, digamos,
en cuanto al lenguaje, de pasarlo del lenguaje técnico hacia un lenguaje que la otra persona pueda comprender sin demasiadas complejidades. Muy bien, Gabriela. Exactamente. Es lo Ahora mismo que fíjense, es lo que hace un docente, que hace una transposición didáctica respecto a los contenidos estudiados, que son contenidos universitarios, que hacen la transposición para darlo a chicos de secundario, por ejemplo. me quedé totalmente impresionado, Gaby. En cualquier momento te dejo mi escritorio. ¿Tenés formación docente, Gabriela? ¿Sí? Me quedan unas materias para recibirme de profesora de geografía. Qué bárbaro. Bueno, se nota esto de la transposición didáctica. De alguna manera, mientras Gaby iba hablando, yo pensaba en el rol que cumplo yo, porque los jueves, medio en broma, pero medio en serio, yo trato de que pasemos de lo conocido, el lenguaje común, a lo desconocido, el lenguaje técnico, porque si, a ver, arrancamos todos hablando en lenguaje técnico, ¿dónde está la didáctica, digamos, no? Pero si al mismo tiempo no les sugiero que de a poquito vayan incorporando este lenguaje jurídico, tampoco estoy cumpliendo mi rol, ¿no? Pero fíjense, los docentes, como dice Gaby, en definitiva somos difusores. Yo me acuerdo, bueno, ustedes, Gabriel es joven, a ver, supongo que son todos más jóvenes que yo acá. Supongo que Mirta más o menos debe estar con mis años, pero la que viene de Chile, Mirta, pero Para un poco, para. para que te estoy escuchando. Bueno, vos sabés que pensaba, yo de chico me gustaba una serie, yo quería ser abogado, pero amaba la astronomía. Y me gustaba una serie que se llamaba Cosmos. Carl Sagan era el conductor de ese programa de televisión, Carl Sagan, científico, pero científico de divulgación. ¿Qué hace un científico de divulgación? Que es muy genial, porque en la academia medio que lo miran así con cierto desprecio, porque no es el tipo que está en la punta del viento, es el que traduce temas complejos, difíciles, en un lenguaje de divulgación, digamos, ¿no? Y yo creo que en lo personal soy un buen divulgador, digamos, ¿no? No soy un descubridor de nuevos institutos jurídicos de avanzada, sino más bien un divulgador. Y me agrada eso, ¿no? Por eso decimos, Gabriela, que el abogado en su estudio jurídico, yo digo traductor, pero podemos decir que es un docente. Y lo más importante de todo que sea un es que sea un docente honesto, honesto con su cliente, porque a veces el abogado, aunque no gane dinero, le tiene que decir al cliente, cuando viene con su caso, no, mira, olvídate, no vamos a iniciar esto porque lo vas a perder, ¿no? Un docente honesto. Che, entonces, volviendo al tema, sí, Gabriela, Pero te escucho. tengo una consulta respecto al punto 2 que estaba A ver, mencionando y que los chicos estuvieron hablando. Si bien yo encuentro lo que es la parte de lesión, sobre todo respecto al caso de María, en diferentes aspectos, digamos, se da la lesión, pero también tengo una duda respecto a si es que ingresaría dentro de eso también la simulación en algún punto por parte de la fundación y sus verdaderos intereses escondidos detrás de la misma, tanto económicos como experimentales. bueno, bien, Gabriela, muy buena pregunta. Creo que va en la misma línea de lo que venimos hablando sobre el comentario de Maribel, en un sentido amplio, como hablan los no letrados, bueno, usar la careta de una simulación para hacer negocios eh, económicamente desordenados, por decirlo de algún modo, es una simulación en sentido amplio. Pero recuerden, ahora bajamos al sentido técnico jurídico. En la simulación
que ustedes han estudiado, fraude pauliano, lesión subjetiva y simulación, las dos partes saben que ese negocio que están haciendo es simulado. Sentido técnico, jurídico. Entonces, en este caso, yo no tengo que darles las respuestas, Gabriela, pero en este caso no hay una simulación en este sentido. Pero, a ver, por eso prefiero que hablen de abuso, miren la palabrita, abuso de la figura técnico-legal de la fundación. Porque Bien. están las personas físicas, como yo, y están las personas jurídicas, que nos juntamos 3 o 4 o 1 en la fundación. Para crear una fundación tiene que tener autorización estatal, hay un contralor estatal incluso, pero básicamente decimos que hay abuso de la figura societaria. ¿Por qué? Porque la persona pidió la autorización del Estado para tener una fundación, comprometiéndose bajo ciertos conceptos o incluso bajo ciertas normas, no solo éticas, sino jurídicas. Y en este caso se nota que no se están cumpliendo, ¿verdad? Hay un fin de lucro, más que fin de lucro, clarísimo. Está mostrando los colmillos de depredador, podríamos decir, ¿no? Más en una situación de una piba de 17 años desesperada. Pero eso es importante, así como dijimos con Maribel, en un sentido amplio, bueno, le podemos decir fraude a un montón de cosas, pero en un sentido jurídico reservamos la palabra fraude, por eso yo siempre agrego fraude a los acreedores, fraude pauliano al instituto que han estudiado, que después se los van a tomar en el parcial, por cierto, que ahí no tengo nada que ver yo porque es multiple choice. Simulación, ¿está simulando ser una fundación? Bueno, en sentido amplio sí, pero la palabra simulación, simulación buena, simulación mala, contradocumento y todo lo que hemos estudiado, implica que las dos partes saben que esa venta no es una venta o que ese contrato no es eso en realidad, ¿no? Y acá no se observa. Por eso, posiblemente, seguramente, de los 3 institutos, la lesión subjetiva, digamos, ¿no? Bueno, ustedes ya saben que hasta el último minuto, no esperen al último minuto, pero hasta las 23:59 del lunes, ustedes pueden cargar una versión diferente, mejorada, de su TP4, y yo solamente veo la última versión que cargaron, ¿saben? Antes que me olvide, bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Bien. Lo importante es que no cometan errores pagos, y se pueden sacar un 100 y no un 70 o un 80, porque yo voy a entender cuando me dice, está simulando ser una fundación, pero bueno, pucha, qué macana voy a decir. Hubiera sido mejor decir abuso de la figura societaria. Nosotros en el siglo tenemos esta técnica de inmersivo. A ver, jugamos a que somos abogados, pero recién están viendo Civil 1. Van a ver más adelante la materia sociedades comerciales. Ya no me acuerdo cómo es el nombre en la currícula del siglo, pero es una materia completa de sociedades. Pero es lindo, muy bueno, que desde ahora vayan entendiendo, comprendiendo estos conceptos. Che, si quieren anotar algunas cositas, pero si más o menos ya las saben, no hace falta que las anoten. Me quedé el otro día con lo que comentábamos con Mirta, viajera desde Chile, del tema de la inoponibilidad, lo inoponible, y me puse porque lo importante es que ustedes entiendan con sencillez, después profundizan, pero que entiendan con sencillez los conceptos. Me puse a leer un poquito, medio rápido, el módulo 4 que tienen ustedes ahí en el SAM Canvas, y encontré que está muy bien explicado. Está en la lectura 4 del módulo 4. Pero les hago como algunos puntitos usando el
el vocabulario que usa el Sam Canvas, que es un muy buen resumen de estos elementos. Ineficacia. ¿Qué es ineficacia? Bueno, se firmó por las dos partes un acto jurídico para que cumpla ciertos efectos. Por ejemplo, el traspaso de la propiedad de ese auto de Rodolfo a Pedro, si es una compraventa de un auto, no sé, qué sé yo. Hay ciertos efectos. Decimos que ese acto es ineficaz cuando por ciertos problemas que tiene el acto no va a producir sus efectos. No los va a producir. Entonces buscaron la compraventa de ese auto y no se pudo dar, o lo que se les ocurra. Sobre la ineficacia del acto, vocabulario técnico, ineficacia del acto, la doctrina ha inventado, ha desarrollado esta forma de explicar. Hay una ineficacia estructural y hay una ineficacia funcional. Explicado muy a lo bruto. Ineficacia estructural guarda relación con que en las vigas, en las estructuras mismas del acto jurídico hay un problemón. Por ejemplo, yo contrato la compraventa de un auto con un nene, con una contraparte que tiene 6 añitos. Bueno, mirá, macho, ahí tenés un problema estructural, porque hay un incapaz. Las dos partes tienen que ser capaces. ¿De qué me estás hablando? No va a ocurrir eso, pero yo les quiero mostrar, así con ejemplos torpes, una ineficacia por un problema estructural del acto, porque la contraparte es incapaz, por ejemplo, o porque el objeto del acto es un disparate. Las dos partes son capaces, pero el objeto del acto es que la otra persona me dice que a cambio de 15.000 pesos renuncia a toda su libertad y se convierte en mi esclavo de por vida. Pero escúchame, ese es un objeto prohibido. No se puede hacer un acto jurídico que tenga ese objeto, ustedes lo saben. Pero hay un problema estructural de ineficacia. Cuando hay un problema de ineficacia estructural, que yo les he mostrado un ejemplo, donde de las dos partes hay una que es incapaz, porque tiene 5 añitos, o porque tiene 25 años, pero tiene, bajo sentencia judicial, restricciones a su capacidad y no firmó el apoyo. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio de año, para el TP1, por ahí? También les he dado en este segundo ejemplo que las dos partes son capaces, pero el objeto mismo del acto es un disparate. Aquel otro se compromete a venderme los 2 riñones a cambio de $10.000. Los 2 riñones o el hígado, no sé. Y yo, como no se quiere someter a la cirugía, voy al juez, presento el acto jurídico. Digo, juez, agárrenlo entre 4 y métanlo al quirófano, porque él me debe lo que me prometió. El juez va a decir, pero escúcheme, este es un objeto prohibido. Aquel otro no puede prometer que va a entregar, no sé, los 2 riñones, el hígado. ¿Me siguen? Problema estructural. ¿Qué hace el derecho cuando hay un problema estructural que genera ineficacia en el acto? Nulidad. Nulidad. La nulidad, pónganle la flechita, ineficacia estructural. O al revés, cuando hay ineficacia estructural, tenemos nulidad. Y yo ya les dije en la clase pasada que el efecto de la nulidad es que no hay efectos. El acto es ineficaz en todos sus aspectos, para todo el mundo, para las partes, para los terceros, para todo. Si las partes se han entregado algo, se los tienen que devolver. En este caso, si yo le entregué $3.000 a cambio de que me dé el hígado a aquel otro, me tiene que devolver la plata, qué sé yo, no sé. Vamos ahora a la ineficacia funcional. Ineficacia funcional. Ahí la veo a Nati, la saludo. ¿Qué sería la ineficacia funcional? Estas palabritas es una forma en que la doctrina clasifica para dar claridad, digamos. La eficacia funcional, pongan entre paréntesis, inoponibilidad, que es lo que estuvimos charlando en la clase pasada.
El efecto de la inoponibilidad es este. El acto es eficaz entre las partes, para todos los terceros, pero va a haber un grupo de terceros para los cuales el acto no les es oponible, no los obliga. Para ellos, ese acto nunca ocurrió. En la clase pasada estuvimos viendo justamente el caso, Maribel, de fraude a los acreedores y dijimos que esa compraventa entre las partes es eficaz, pero si un acreedor o todos protesta, hablábamos del Banco Santander, creo, algo así era el ejemplo, el juez va a decir es ineficaz para ese pequeño grupo de terceros ajenos al acto que es acreedores de un deudor que está muy cerca de la insolvencia, ¿no? Entonces, ineficacia significa que hay efectos del acto que no no va a funcionar, es como un auto que no arranca, ineficacia. Si es estructural, la consecuencia es la nulidad. Si es funcional, la inoponibilidad. La nulidad, ¡prac!, se cae todo, no hay efectos. En la inoponibilidad decimos que funciona para todos, pero no para algunos terceros ajenos al acto. Este ejemplo que pusimos fue el de los acreedores. Ahora bien, les estaba repasando algún vocabulario, por eso digo, bueno, porque por ahí les pueden tomar esto en el parcial también. ¿Qué es un acto indirecto? Un acto indirecto lo tienen en el 385 del Código Civil. Primero, para ser válido tiene que ser no en fraude a la ley. Y bueno, usamos de nuevo la palabra fraude, mira Maribel, en un sentido amplio, ¿no? Por ejemplo, yo pido un préstamo a un usurero y me dice, bueno, pero ¿usted qué garantías me da? Y bueno, no sé, qué sé yo, ninguna. Bueno, hagamos una cosa, me dice el usurero. Usted tiene una Renault Duster 2017, ese es mi auto. Fírmeme acá no sé, el 08, la tarjeta verde, lo que corresponde para transmitir la propiedad del auto al usurero. Y el usurero no va a completar la transferencia de la Renault Duster, pero si yo no le pago, se queda con mi auto. Completa la transferencia, se queda con mi auto. Fíjense, hay un acto de compra-ventas, que es una simulación en un sentido de lo que estamos hablando, pero está dirigido a buscar otro efecto, no a transmitir la propiedad del auto del profe al usurero, sino a que funcione como garantía de un préstamo. El tipo me dijo, escúchame, yo te presto 10 millones de pesos, vos me devolvés 25 millones de pesos, como suelen ser los usureros, más o menos así. Si no me lo devolves, me quedo con tu auto. Entonces, compra-venta, que en realidad no está buscando los efectos de la compra-venta, sino de una garantía a un mutuo, a un préstamo. Puede haber, en algunos casos, el acto indirecto en fraude a la ley. Por ejemplo, en la época anterior a mi ley, cuando estaba tan complicado o tan regulado el mercado de alquileres de propiedades urbanas, donde el Estado te ponía poco menos que los precios, que eran muy bajos, o los índices de actualización, que eran muy bajos en comparación con la inflación, algunos, yo lo he visto, para alquilar su departamento le hacían firmar un comodato al inquilino, un comodato, comodato es otra cosa, es un préstamo gratuito, pero no querían firmar un contrato de locación urbana para no caer bajo la reglamentación de la ley. Eso sería un típico acto indirecto en fraude a la ley o en fraude a normas de orden público de la ley. En el primer caso es válido. En este segundo caso, que es en fraude a la ley, no es válido. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es un tema muy largo, pero aunque sea, yo les quiero dejar una noción, que tengan una noción de que es un acto indirecto.
Yo les hablé recién de normas de orden público. Fíjense que esta clasificación también la pueden anotar. Es muy importante. La van a desarrollar cuando vean contratos. Ante los contratos, actos jurídicos, hay dos clases de normas. Las normas supletorias y las normas de orden público. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Miren, si yo en un contrato de compra-venta no mencioné, qué sé yo, que voy a salir en garantía del comprador si hay un tercero que alega que ese bien era de él, garantía de evicción, la ley señala que lo normal de un contrato de compra-venta es que tenga garantía de evicción del comprador al vendedor. Pero se puede pactar en contrario. Es decir, la norma supletoria dice, mira, si las partes nada dijeron, vamos a hacer como que está escrito esto. Pero las partes pueden pactar en contrario. Mirá, no te garantizo que soy el dueño, por eso lo vendo más barato. ¿Qué sé yo? Pero en cambio, una norma de orden público, por ejemplo, volvamos al ejemplo del contrato de locación urbana de un departamento. Ustedes saben que el plazo es 24 meses. Yo soy dueño de un departamento. Por mí, yo quisiera alquilarlo por un mes. Y si se porta bien el inquilino, se lo voy renovando de a un mes. ¿Puedo hacer eso? No. La ley me obliga no me obliga a que alquile mi departamento, pero si lo alquilo, el plazo mínimo es 24 meses. ¿Se dan cuenta, chicos? Ese es un típico ejemplo de norma de orden público o norma imperativa, ¿sí? Donde el Estado, para proteger a una de las partes, en este caso, se mete dentro del acto jurídico y dice, mira, pacta el precio, pacta, pero el plazo no puede ser menor a 24 meses. Puede ser de 36 meses, de 48 meses, no puede ser de 2 meses. ¿Sí? ¿Me siguen Profe, con ¿puedo hacer esto de una la...? pregunta? Sí, claro, Volviendo, escucho. porque justo dijo plazos y quería hacer una pregunta respecto de los accidentes ahí del acto jurídico. Cuando hablamos o tenemos que identificar plazos, tenemos que pensar en la extensión del objeto, más no en plazos, por ejemplo, de pago. O también deberíamos pensar en plazos de pago como plazos dentro del acto jurídico. Matías, ¿sos, no es Sí, cierto? sí, perdón, sí. Vos sabés, Matías, que lo importante en el plazo, cuando hablamos de actos jurídicos, es plazo en relación al objeto. Eh, como un elemento secundario, pero fundamental, están las fechas de los pagos parciales, por supuesto, pero cuando hablamos Ok, de plazo, nos referimos al bien, objeto, ¿no? Que en el caso del contrato de alquiler, 24 meses, pero si yo tengo un contrato de suministros, yo fabricante con un proveedor de, qué sé yo, de envases, en muchos casos son sine die, es decir, no son por 12 meses o 24 meses, son por un tiempo indeterminado con un plazo mínimo para que las dos partes le anunciemos a la otra que resolvemos el contrato, que no le vamos a comprar más los envases a este, se lo vamos a comprar a aquel otro. Hay un plazo bien, mínimo, 60 días, 90 días, pero a veces tenemos un plazo indeterminado, así, que sigue en el tiempo, ¿no? perfecto. Lo importante, chicos, esta distinción entre normas de orden público y normas supletorias. Y les digo más, ahora estamos con el presidente Milei, que tiene una orientación ideológico-política. Antes tuvimos al presidente Alberto Fernández, que tiene otra orientación ideológico-jurídica. Mientras más socialista, o en este caso el peronismo, tenemos esa orientación, más normas imperativas vamos a tener metidas en los contratos. ¿Se dan cuenta? Mientras más
la posición ideológica sea el Estado tiene que intervenir, más normas imperativas vamos a tener metidas en el contrato. Por el contrario, mientras la posición ideológica, en este caso el liberalismo del presidente Milei, es que el Estado no se meta en los actos jurídicos entre dos particulares libres, la mayoría de las normas van a ser solamente supletorias. Va a haber poquitas normas de tipo imperativo. ¿Se dan cuenta de esto que les voy comentando? ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? Bueno, esa es una clasificación bastante importante. Otra clasificación importante, y con esto cierro, si les parece, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Qué sería una? ¿Qué sería la otra? A ver, ¿quién se anima a darme un comentario sobre eso? Si se anima, si no, vamos leyendo el Código Civil a ver qué dice. ¿Alguien se anima a decirme, a ver, qué diferencia hay? Nulidad absoluta, nulidad relativa. Porque dijimos antes, ¿no? Cuando hay ineficacia estructural, la consecuencia es nulidad. Pero miren que cada vez se van abriendo nuevas flechitas. Ahora tenemos nulidad absoluta, nulidad relativa. A ver, ¿quién quiere leer y me ayuda? El 387. A ver, yo también lo busco para ver la nulidad absoluta. 387. Esto para toda la carrera, che, no es solamente para Yo eso era bases lo del que quería derecho. preguntar. Soy Nati. Eso era lo que Hola, quería Nati, preguntar. decime. ¿Cómo estás? Con respecto a eso, justamente. Porque en una parte del código decía como que si la persona. Me perdí. Era el 387, ¿no? El que dice esto de la nulidad. Porque el tema, yo me encontré con que no sabía si pedir la nulidad absoluta o pedir la nulidad relativa y volver en la parte de la demanda, ¿no? Que fue esa parte en la que yo me perdí. Eh, no sabía si pedir la nulidad absoluta, porque decía algo así como que si pedías la nulidad absoluta, después ya no podías pedir la relativa, y si pedías la relativa, después no podías pedir la absoluta. Y la otra parte tenía que contestar también esa demanda, y si ellos estaban dispuestos a hacer un nuevo acuerdo, ya no se podía anular ese contrato. Y bueno, no sé en qué parte el juez media esa situación, digamos. Bueno, primero, no se compliquen para la demanda. Pidan la nulidad. La hacemos fácil, Nati. Pedimos la nulidad y ahí no nos vamos a equivocar. Pero yo quiero que ustedes tengan una noción, que por eso lo vamos a analizar ahora. Fíjense, ¿qué dice el 387? ¿Querés leerlo, Nati, si lo tenés por ahí? O el que No lo quiera. busqué El todavía. 387. El 387. A ver, el que quiera lo lee. Lo tengo a mano, profe. Bueno, vamos. Nulidad absoluta. Consecuencias. La nulidad absoluta puede declararse por el juez aún sin mediar petición de parte. Si es manifiesta en el momento de dictar sentencia, puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción. Bueno, a ver, vamos a leer ahora el 388 y lo vamos a comparar. El 388 me habla de la nulidad relativa. A ver, Gaby. La nulidad relativa solo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto no puede alegarla si obró con dolo. Bueno, fíjense que es muy interesante, les dejo la tarea si tienen ganas, de hacer dos columnas con un cuadro comparativo entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Porque en lo que está diciendo el 387 lo niega después del 388, en un caso nulidad absoluta, en el otro nulidad relativa, ¿no? Pero fíjense, si yo digo, por ejemplo, que hay un acto jurídico, volvemos al ejemplo torpe que da el profe,
que aquel otro yo le pagué 10.000 pesos y me tiene que entregar un hígado, o el hígado, o los 2 riñones. ¿Qué les parece? ¿Será nulidad absoluta o relativa? ¿Será un acto confirmable? No, ¿verdad? Si el juez, porque un vecino de aquel otro loco que firmó semejante barbaridad, un vecino cualquiera, se entera, hace la denuncia y el juez se entera y se hace con un allanamiento del acto jurídico, el juez por sí mismo declara que esto es una barbaridad. Y no le va a preguntar a la parte afectada, oiga, ¿usted lo pensó bien? ¿Usted confirma esto que dijo acá? ¿Le quiere entregar los 2 riñones a este tipo? ¿O el hígado? No, es no confirmable. Y aunque hayan pasado 25 años, no prescribe. Imprescriptible, la nulidad absoluta. Está en juego el orden público, las normas más elementales que se les ocurra, digamos, lo que nos separa de ser una sociedad civilizada o más o menos civilizada de una sociedad de bárbaros, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, volviendo al ejemplo que yo les ponía antes, ¿no? De lo ideológico, de alguna manera, la ideología más liberal va a decir que hay orden público, pero en pocos casos. Por el contrario, la otra más intervencionista va a decir que hay orden público por todos lados. Pero este es un ejemplo, el que les estoy dando, venta de órganos, que implica la vida o la muerte para el que vende el órgano. Acá no hay ninguna duda para nadie. Ese ejemplo que les he dado es un caso de orden público en juego, la moral, las buenas costumbres, los principios más elementales. Por lo tanto, fulminamos el acto con una nulidad absoluta. Y entonces ahí podemos releer, ustedes después lo releen, al 387. ¿Qué dice? Ahora bien, vamos al 388 y ponemos un ejemplo, ¿no? Resulta que la tenemos a María. La tenemos a María. Bueno, acá Gabriela me dice en qué página está. La tenemos a María con su historia y María tiene una situación económicamente comprometida. Encima se ha comprometido a pagos carísimos o a multas si se va del contrato. ¿Se acuerdan que lo dice ahí para el TP4, no? Pero si María no abre la boca para protestar, el juez, leyendo el acto jurídico en sí, no se entera. En la nulidad absoluta, cualquiera leyendo el acto ya salta a la vista que hay una nulidad absoluta. Si yo leo el acto que dice, yo, fulano, me comprometo a entregar los 2 riñones y el hígado a cambio de 15.000 pesos, pero escúchame, leyendo el acto mismo, ya me estoy dando cuenta que es una barbaridad, nulidad absoluta. En el caso de María, yo no sé cuál es la situación patrimonial de María. Capaz que María es hija de Donald Trump y es millonaria, o de Warren Buffett, y $50.000 de multa por salirse del contrato no le hace nada. O es hija de, qué sé yo, del millonario que se les ocurra. Por eso en la nulidad relativa decimos, mirá, esto funciona a petición de parte. A petición de parte. En esto hay una relación con lo que vimos en alguna clase pasada sobre lo que es legitimación activa o quiénes son los legitimados activos para iniciar la demanda. Cuando hay una nulidad absoluta, cualquiera puede decir, che, escúchame, ahí mi vecino está firmando barbaridades. Incluso el juez de oficio, si se entera. Por el contrario, acá en la nulidad relativa, ¿quién es el legitimado activo? El interesado, que es María. Bueno, María, menor de edad, serán los padres de María, que le pueden decir, mirá, si María tiene 17, los que van a obrar a nombre de María son sus representantes legales, papá y mamá. Si María ya tiene 18, va a ser ella la que va a interponer la demanda, ¿no es cierto?, con el patrocinio de su abogado.
Pero bien importante, la nulidad relativa, en los dos casos la nulidad hace caer el árbol del contrato, pero en un caso, en la nulidad absoluta, el acto no es confirmable. En el caso de la nulidad relativa, sí lo podría ser, por ejemplo, confirmable. ¿A qué nos referimos con confirmable? Supongamos, por ejemplo, ¿no?, que yo le encargo a un mandatario mío que compre un auto a mi nombre. Él está en Salta, yo estoy en Córdoba, ¿no? Y mi mandatario, yo soy el mandante, mi apoderado tiene 15 años, 16, es menor de edad. En principio, che, escúchame, no se puede hacer eso. Pero si cuando viene el contrato a Córdoba con el auto, yo que soy el representado, digo, ratifico el acto y lo firmo, ven que es confirmable. Hay una nulidad ahí relativa porque al único que afecta es a mí, pero confirmable porque yo soy el interesado y confirmo, no, sí, me interesa comprar ese auto, ¿sí? Entonces, alguna diferencia que estamos viendo, hacemos como el repasito. Nulidad absoluta está defendiendo el orden público. Por lo tanto, los legitimados activos son poco menos que todos. Incluso el juez de oficio puede tirar abajo ese árbol diciendo, escúchame, acá está en juego el orden público. En la nulidad relativa no está defendiendo el orden público, está defendiendo a uno de los dos co-contratantes. No está en juego el orden público. Por lo tanto, la pide la parte. Y un dato importante, volviendo al tema de Maribel, me acordé de vos y del fraude a los acreedores. En la clase pasada, que yo no me acordaba que eran 2 años, que después se los mandé, la prescripción, es decir, la parte afectada tiene 2 años para accionar. Si no prescribió, queda confirmado el acto por el mero transcurso del tiempo. En la nulidad relativa, los actos prescriben. Como el que tiene que alegar la nulidad es la parte afectada, su silencio, el paso del tiempo, hace que no le vamos a dejar que pasaron 14 años y aquel otro dice, che, escúchame, no, hay una cantidad más bien acotada de tiempo para que aquel otro apriete el botón de nulidad relativa, solicitándolo. En el caso de la nulidad absoluta, ¿no? Son sine die, digamos, ¿no? Después hay un tema con la nulidad parcial o total del acto, que eso después ustedes lo repasan, pero acuérdense básicamente que en algunos casos el derecho siempre va a procurar que el acto tenga vigencia, ¿no? Pero en el ejemplo absurdo que yo les dije, cuando hay una cláusula que dice la compraventa es los 2 riñones, escúchame, está en la cláusula cuarta, pero me hace caer todo el acto. Por el contrario, si yo tengo un contrato de locación urbana que dice que yo le alquilo el departamento, cito en tal lugar, me tiene que pagar tal monto mensual de alquiler, el inquilino, están las dos partes bien anotaditas, y en la parte de plazo, como decíamos con Matías, dice 12 meses, lo único que se va a caer es esa cláusula. Y el acto sigue perfectamente vigente. Va a ser reemplazada por la norma imperativa que dice, en este caso, 24 meses. Eso tiene relación con el tema nulidad total del acto, nulidad parcial, es decir, mantenemos todo el resto del acto y lo único que sacamos es la partecita de la fruta que está podrida, en mal estado. Che, vamos a cenar, cortamos acá. Insisto con la tranquilidad, es el último trámite que nos queda de cursado, pero tranquilos, hagan un buen trabajo, lo mejor que puedan, y va a ser un gusto para mí leer los trabajos y no hay sorpresa en la forma de corrección del profe, pueden estar tranquilos. Les mando un abrazo grande.
a todos. Un abrazo, profe, gracias. Chao, chicos. Un abrazo. Chao, Un abrazo. gracias. Gracias. Gracias.